¿Cómo están? Soy Héctor Alejandro Quintanar y presento mi columna en Sin embargo, que se titula La disyuntiva del Partido Acción Nacional. La candidatura de Xóchitl Gálvez, anunciada como destape en la primera quincena de junio de 2023, sí sacudió mucho en la política, pero no a nivel nacional ni en el preámbulo de la contienda presidencial, donde fue un personaje anodino que desde el inicio estuvo destinada a ser poco competitiva y a un fracaso estrepitoso. Donde Xóchitl Gálvez sí significó un terremoto, al menos momentáneo, fue, sin embargo, en la identidad ideológica del Partido Acción Nacional. Y es que el propio anuncio de la candidatura de Gálvez entrañaba una paradoja obvia que el PAN nunca supo procesar en la elección de 2024. Hoy podemos decirlo con toda claridad. La postulación de Xóchitl Gálvez como candidata fue un intento burdo por tratar de construir un personaje que, presuntamente, encarnaba cierto progresismo y carácter popular, que con ese perfil buscara arrebatar votantes a la enorme base que a lo largo de 6 años ha mantenido apoyo y aprobación sostenidos al presidente de la República, precisamente por haber demostrado con hechos ser precursor de un proyecto relativamente progresista y popular. La candidatura de Gálvez fue la aceptación tácita de que la oposición del PAN y el PRI hicieron un diagnóstico incorrecto en 2018, al usar como estrategia el sectarismo de oponerse a todo y acusar que todo lo que provenía del gobierno federal estaba mal y había que combatirlo para así evitar una deriva autoritaria y un supuesto desastre en todos los órdenes. La candidatura de Gálvez fue la aceptación tácita de que PRI y PAN reconocían la amplia popularidad del presidente y trataron de construir una candidatura a su imagen y semejanza, mediante la leyenda de una mujer de origen humilde preocupada por causas de las mayorías, que además tenía el rasgo ventajoso de ser una senadora que no había lanzado diatribas ni condenas a los programas sociales distintivos del gobierno de López Obrador y, albricias, tampoco militaba formalmente en ningún partido. Pero lo que olvidó el PAN y los precursores de Gálvez es que las campañas políticas se hacen menos con saliva que con memoria. Y es ahí donde estaba el obstáculo del PAN y de la propia Gálvez. ¿Cómo iba a hacer brillar su aura apartidista si en los hechos ha sido desde hace 25 años una panista sin credencial que además aprendió a hacer política en el rancio y autoritario foxismo? ¿De qué le servía el bono de no militar en ningún partido si éste se opacaba de inmediato al ser postulada por las 3 organizaciones partidistas de peor reputación en México en la alianza PRI-PAN-RD? ¿De qué le servía ser la senadora progresista si en los hechos sus compañeros de ruta eran partidos que no solo arremetieron por todo el sexenio contra los programas sociales, sino que institucional y sistemáticamente los votaron en contra? ¿De qué le servía ser una supuesta mujer abanderada de causas de género si en su equipo abundaron los precursores del conservadurismo de siempre? Y más importante, ¿de qué servía la supuesta trayectoria individual progresista de Gálvez si de inmediato como candidata se corrió a la peor ala de las derechas, al abanderar el calderonismo en campaña con Max Cortázar a la cabeza y basar su campaña en mentiras y ataques indignos, tal como lo hizo en 2006 el gobierno de Fox, al que la propia Gálvez perteneció? Esa serie de inconsistencias y de resabios indeseables del peor panismo era imposible ocultarla en huipiles, en botargas o en spots. De ahí que la campaña de Gálvez se centrara en lanzar invectivas mentirosas a su principal contendiente, Claudia Sheinbaum, y contra López Obrador, mientras, en la esquizofrenia política, firmaba con sangre conservar los programas sociales que, según ella, iba a mejorar y extender por todo el país. Los programas se quedan, pero Morena se va. Así, se convirtió no en una ingeniosa frase progresista y crítica de Gálvez ante el gobierno actual, sino en una prueba de que ese amasijo amorfo que fue la alianza PRI-PAN-RD carecía de un eje rector de discurso y de un diagnóstico de país. Tal vez porque desde 2018 nunca lo tuvieron. Hoy que la campaña cesó y el PRIAN perdió la elección contundentemente, tendría que venir una severa autocrítica del PAN sobre su estrepitosa derrota de junio pasado. Pero la voz cantante en el partido blanquiazul, el dirigente Marco Cortés, puso una carta sobre la mesa el 17 de julio pasado. Perdimos, dice, porque no nos distinguimos del partido en el gobierno y porque,
continúa Cortés, estamos en la dinámica de quién da más programas sociales. Y cerró con un exabrupto revelador que, en los hechos, es un rechazo a esa política programática. Dijo Marco Cortés, lo que hay que hacer no es dar pescado, sino enseñar a pescar. Y eso pinta de cuerpo entero el dilema que el PAN post-Xóchitl Gálvez hoy enfrenta. No es solo la crisis electoral del partido, aquejado por 2 derrotas presidenciales contundentes al hilo y la pérdida de gubernaturas clave de 2018 a 2024. Es también su crisis de identidad. El 18 de febrero de 2006, cuando el gobierno del PAN enfrentaba la supuesta amenaza populista de la primera candidatura de Andrés Manuel López Obrador, Fox fue explícito en decir que los programas sociales eran una salida falsa y que llevarían al país a la quiebra. Sin embargo, mientras espetaba esas quejumbres en cualquier foro que se le presentara, al mismo tiempo su gobierno autorizó una supuesta pensión a adultos mayores de míseros 500 pesos. La contradicción rampante. Fox atosigaba un derecho social capitalino y universal para adultos mayores, acusándolo de llevar al país a la quiebra, pero al mismo tiempo su gobierno hacía trastupijes para repartir migajas que buscaran arrebatarle algo de popularidad a su odiado contrincante. Para mayor incongruencia, las huestes del calderonismo en campaña en ese mismo febrero de 2018 acusaban la salmodia disquebíblica de que no hay que dar pescado sino enseñar a pescar, en aras de deslegitimar los programas sociales. Hoy, 18 años después, que Marco Cortés excrete exactamente las mismas palabras que los calderonistas en campaña hace casi 2 décadas, es un indicativo fuerte de que el PAN no ha cambiado mucho desde entonces a hoy. La crisis del PAN y del PRI y la desaparición del PRD tienen una misma raíz explicativa. En 2018 nunca notaron el tsunami que les pasó encima y entre la negación y la soberbia se han abstenido de hacer una autocrítica satisfactoria y un diagnóstico serio de país. Que hoy Marco Cortés, impulsor entusiasta de Xóchitl Gálvez hace apenas un año, zigzaguee para señalar que el famoso producto milagro de su candidata falló por supuestamente correrse a la izquierda, es un claro indicio de que ese diagnóstico y autocrítica siguen pendientes. En esa crisis, hoy un sector de la oposición parece no darse cuenta del tamaño del reto que enfrentan. No solo tienen enfrente a un adversario poderoso, cuyo tamaño proviene de la legitimidad de las urnas. Tampoco han visto que su debilidad emana de sus vicios numerosos. Y en ellos se encuentra la incapacidad de asumir sus limitaciones contemporáneas y su falta de identidad ideológica. Hoy, Acción Nacional proclama una bandera débil, acusar un vicio de origen en el nuevo gobierno mediante imputarle una existente elección de Estado y atacar los resultados de la existente sobre representación. Al parecer, de nuevo el perfil del PAN va a depender de la coyuntura y no de los principios. La situación no es halagüeña. Las derechas mexicanas demostraron ya que cuando son débiles, en vez de recurrir a la autocrítica, caen en el autoengaño y en la desesperación. Y eso no le conviene a nadie, bajo la premisa que señalaba Bertolt Brecht acerca de lo peligroso que puede ser un conservador asustado. Muchas gracias.